Bueno, pues ya tenemos en marcha mm, el 254 post sobre el año 2026 de las páginas astrológicas de Facebook. Quiero Pues, decir, que ya se nos ha adelantado 2000 lo menos, pero nosotros como tenemos otra visión no determinista, bueno, sobre todo Sergio, de la astrología, pues creo que os va a gustar. Unas tendencias para todos los signos o ascendentes. No es tan importante, quiero decir, va a ser un tendencia, pero depende de dónde tengas, en qué casa tienes el sol, qué ascendente tienes, que decir, ahí son muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, bueno, Sergio lo ha hecho de la manera más didáctica y, digamos, sencilla, sin darle tanta importancia, porque toda la importancia se lo lleva la carta natal. O sea que vamos a ser un poquito, o sea, con lenguaje sencillo, porque esto es para gente que está empezando con la astrología, a creer en la astrología, ni siquiera a estudiarla, y para que pues, sepáis un poco del lenguaje astrológico. Entonces, lo que os iba diciendo, también quería decir antes de nada, antes de que se me olvide, dar las gracias por las visualizaciones del coloquio, porque son 3 horas. ¿Quién aguanta 3 horas? Ni películas, pues se ha visto un montón, tenemos más de 160 visualizaciones y estamos, vamos, estamos contentísimos los que nos enseñan y los que aprendemos. O sea que, de verdad, gracias, Sergio, por ese coloquio que te has inventado y que está yendo fenomenal con temas interesantes. Bueno, esto muy es bien. rollo. Ahora vamos directo. Empieza el año 2026. Sergio, una visión así un poquito Sí, pues fácil. vamos a ver. Ahora están los planetas un poco tontitos, como aquel que dice. Está habiendo una acumulación planetaria en Capricornio. Ya se inició hace pues en Navidades más o menos. Y ya veis que se ha ido calentando. Hombre, con el protagonismo este de Trump que estamos viendo, se ha ido calentando mucho el panorama internacional. Cuando, cuando se juntan los planetas, se juntan las energías. Y entonces, aunque algunos aspectos de la vida y de la gente quedan sin ser afectados por ello, otras en las cuales se juntan demasiadas cosas, digamos, y entonces se producen acontecimientos un poco exagerados. Pero todo esto, siempre lo digo, depende mucho de las condiciones previas en las que estamos. En médica, por ejemplo, están muy acostumbrados a ver el momento de la muerte de personas que han padecido algo grave, digamos, ¿no? Y es muy típico que los planetas maléficos pues estén haciendo aspectos duros pues, sobre todo al Sol, a la Luna, a los planetas más importantes para la vida, digamos. Pero claro, esto es normalmente, se produce con unas condiciones previas malas, es decir, Marte, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, pasa por el mismo punto del zodíaco cada 2 años, ¿eh? Y es un planeta considerado maléfico, digamos, que trae desgracia. Y, y claro, es evidente que normalmente no te mata. Ahora, si tienes un tumor en fase avanzada, de metástasis y todo esto, pues puede ser el que señale el momento trágico, digamos, ¿no? Y en otros aspectos también, pues Saturno y, en fin. Aunque hay planetas maléficos, pero realmente digamos que puede traer malas situaciones cualquier planeta que en la carta natal lo tengamos en malas condiciones, ¿no? Pero vamos, insisto que las cosas dependen mucho de las condiciones, ¿no? Entonces, con una buena configuración, pues te puede ayudar, por ejemplo, a aprobar un examen. Pero claro, solo con la buena configuración, no, tienes que tener el examen preparado y bien estudiado. Y entonces los planetas te dan ese empujoncito que, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? De autoestima y de cosas así. Porque los Y planetas ahora todos actúan esos mucho a nivel. planetas en Capricornio.
sí. eh, siendo la personalidad de Capricornio austera, diplomática, digamos un poquito trepa. Bueno, Están, son, claro, la gente que tiene los nativos de Capricornio, los que tienen el sol en Capricornio, pues claro, se están viendo un poco sobrecitados, sí, en el sentido que sea. Y, y bueno, pues eso puede afectar a lo que tengan entre manos sí, y a sí, la pero situación. es mucha caña, ¿no? Para los Capricornio Pues sí, ahora. pues se están juntando nada menos que el Sol, Mercurio, Mercurio Venus, y Marte, Marte. y dentro La Luna de entra pocos ahora. días llega la Luna, que llega la Ah, Luna nueva. Esa puede disparar pues madre más mía, cosas, claro. ya, pero, o sea, ahora mismo, importante, 2026 va a estar Saturno, va a entrar en Aries ya dentro de Sí, nada. se suele, para ver cosas así en plazos de lo que abarca un año aproximadamente, pues se suele mirar mucho los planetas exteriores, que se dice, sobre todo Júpiter, Ujú. Saturno y el propio Marte, ¿eh? Porque tienen un paso un poco más lento, entonces para hablar de periodos largos parece más. Los Sí, sí. rápidos en el lapso de un año recorren todo el zodíaco, claro, el Sol y Mercurio y Venus, que Mercurio y Venus siempre desde el punto de vista de la Tierra, como ocupan órbitas interiores, siempre los vemos relativamente cerca del Sol. Y Ajá, el concepto de año es el recorrido del Sol, o correcto. sea, en un año el Sol recorre todos Pero los ahora signos, ¿no? mismo lo más importante que tenemos es Saturno, Júpiter, como tú has dicho, Sí, sí, voy a y intentar ser un poco Urano. Lo que pasa es sinóptico. que tú Urano lo ves un poco más en Y plan, bueno, Urano, Neptuno y Plutón para el que lo quiera considerar. A vamos mí a me dejar parece que no, Neptuno, vamos a no dejar se sostiene Neptuno por el mucho momento. astronómicamente, pero Urano y Neptuno, lo que pasa es que, claro, Urano, puedo empezar por ellos si quieres. Muy bien. Neptuno va a recorrer pues 2 grados en el conjunto del año, entre que avanza, retrocede, puede abarcar un poco más. Entonces está ahora entrando en Aries y llevará a afectar por los primeros grados de Aries, los tres, Ujú. cuatro primeros grados de Aries, y es más de naturaleza colectiva, ¿eh? Entonces, bueno, esto pero eso es hablar en sentido muy amplio, Ya. de valorarse, ha estado en Piscis nada menos que 15 años, bueno, 14, Mm. y ahora va a cambiar a Aries. Entonces, el periodo este de 14 años anterior lo que ha provocado ha sido que se idealicen un poco a nivel colectivo, ¿eh? O sea, esto da igual el signo que seas. A nivel colectivo pues, se han idealizado mucho pues, ciertas conspiranoias, por ejemplo, eh, ciertas, pues fíjate la racha que llevamos de terraplanismo, eso ahora se va a pasar ya un poco, ¿eh? A Sí, partir pero de... al pasar a Aries, no Al creas pasar que, a Aries se van a empezar a idealizar las medidas contundentes, es claro, decir, del estilo de secuestrar al presidente de un país y cosas así. O sea, sí, no es sí, muy sí. tranquilo, es menos delirante que el paso que ha tenido por Piscis, pero ahora se va a tirar 14 años recorriendo Aries y se van a idealizar cosas pues un poco bruscas, ¿no? Digamos. ¿No? Y también se van a romper, mira, lo de Irán puede ser un fiel reflejo de Neptuno, ¿no? Neptuno Lo en de Aries es Irán, la pues... revolución, pero ya con Pues por guerra. ejemplo, Neptuno que tiene, se asocia mucho a idealismos religiosos y cosas así, pues podría, no, no sé la situación actual de Irán exactamente, creo que están teniendo una cierta crisis económica, pues podrían cambiar de régimen, pero lo que ya no te sé decir es si inmediatamente o si van a tardar algún que otro año. Eh, Y Me consta que el máximo dignatario ahora iraní, que es uno de estos así, no sé si es Jamenei o algún nombre de estos muy iraníes, ¿no? Bueno, la cuestión es que este es un nombre que tiene, pues no sé si 4 o 5 planetas visibles los tiene en Aries, precisamente. madre Lo mía, normal es que tiene bastantes años. Y entonces, por ejemplo, ya sea por un cambio político o por muerte física, pues claro, pues puede cambiar el este Saturno es.
se asociaba mucho con la muerte antiguamente. Este señor, ya digo, tiene muchos planetas, entre ellos creo que el Sol y la Luna natales son muy importantes para la vida. Cuando llegue Saturno, pillándole con toda la retahíla de años que tiene 80 y tantos, pues lo mismo pasa mejor vida, como aquel que dice, ¿no? Ya, pero ese Eso es una Saturno, posibilidad, pero puede ser este año o puede ser, porque ya digo que Neptuno se mueve lentísimo. Saturno va a tardar 2 años largos en recorrer el signo de Aries. Atención a los Aries. Y quien dice Aries dice a los Libra que nos va a pasar por oposición a nuestro Sol, Saturno. Y bueno, Cáncer ahora me y enrollo con sí. Saturno. Eso La luego no, cuestión pero es un que poco a luego el nivel otro que me habías general. dicho, Urano, también a nivel Exacto, colectivo, exacto. pues está pasando de Tauro a Géminis. Y entonces, históricamente, pues fíjate, esto ocurrió, me parece que durante la Segunda Guerra Mundial y, y se relaciona mucho con avances de tipo tecnológico, sobre todo. Ujú. Y yo no sé, ya después de las bombas atómicas y todas estas cosas, ya no sé qué queda por inventar. Ya. Lo de los drones ha sido la última. Ya, pero el panorama es Saturno está en Aries. Júpiter lo hablaremos luego porque como va a estar en dos años, o sea, en dos diferentes signos durante el año, pero luego está el Urano en Géminis que se lleva bien con Saturno en Aries. Ese puede producir innovaciones, aparte de tecnológicas, a nivel de medios de comunicación. Ujú. Entonces, ya estamos viendo, por ejemplo, que con la inteligencia artificial se pueden hacer vídeos de cosas que no ocurren realmente. Ahora están sacando unos donde salen obispos echándole la bronca a los de ICE, a los de Sí, la sí, sí. policía, son paramilitares Ahora, a mí en me Estados enseñan un Unidos, pero son vídeo, falsos todos, son ¿eh? todos falsos, son Entonces todos ahora a falsos. nivel de información, ojo, porque ya no La sabemos fuente, hay que si. mirar bien la fuente. Entonces, Saturno en Aries, Saturno el, entra realmente a el mes que mediados, el viene, día ¿no? 14 de febrero, entra en Aries. Vaya día. Y ahí, pues los Aries, vamos a ver, Saturno es un planeta duro que se dice, entonces sí trae cosas positivas, o sea, en general el sujeto tiende a ser más disciplinado, más cumplidor, más autoexigente también, Ujú. aumenta la resistencia de la gente, pero también le pone a prueba, ¿eh? Y entonces todo lo que dejabas ahí a la buena suerte, Saturno te lo va a negar. Ya, pero a Entonces nivel, ahí, para Aries y para los signos que forman la cruz cardinal, que y se eso dice, ahora con los signos lo hablamos, pero un poco para, digamos que estamos en nuestro círculo y en la parte de arriba, pues están esos planetas moviéndose, claro. ¿no? Un poco para ver cómo Entonces, pues los eso nos nativos afecta, de nos va a Aries, afectar a todos, sí, nos va a sí, afectar a pero todos. en particular a los nativos de Aries, de Libra, que se va a oponer, digamos, va a Ujú, estar en el signo opuesto, de Cáncer y de Capricornio, ujú. pues van a obtener logros que sean muy merecidos en su mayor parte, pero tampoco todos, ¿eh? O sea, todo lo que fiemos a la buena suerte nos lo va a poner difícil Saturno, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver cómo Y esto a lo afecta. largo de 2 años largos, ¿eh? Por eso, por eso. Entonces, Saturno 2 años ahí. Urano que va a estar 7 años en Géminis. Júpiter que va a cambiar de Cáncer a Leo. Eso durante todo el Sí, pero año. esos afectan, insisto, al conjunto de la población, ¿eh? O sea, Exacto. son de índole colectiva, digamos. Muy bien. Mientras que Claro, Saturno, te pero estoy diciendo, va a afectar sobre todo a los signos cardinales, a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, durante 2 años largos, a partir de la mediados de vida, febrero. Y va la a vida dejar sí. de afectar a los signos estos de la cruz mutable, es decir, le va a dar un respiro a Géminis, a Piscis Virgo, a y Sagitario y Virgo. a Piscis, que llevaban un par de años pues muy Madre duros. mía, más de 2 años llevan. Claro, Ahora pues están eso es. empezando dicen en valenciano, decimos reviscolar. Están empezando a reviscolar. Bueno, Claro. pues una vez el panorama que tenemos encima de nosotros y que nos va a afectar a casi todo el mundo, ¿cómo has planeado?
el 2026 para los Aries? Pues para los Aries, ya digo, va a empezar a venir ahora una racha un poco durilla, aunque a partir de lo más duro quizá venga entre mediados de febrero y principios de junio, ¿eh? Que va a recorrer Saturno pues hasta casi los 15 grados de Aries, la primera mitad de Aries. La segunda mitad de Aries no le va a afectar de momento. Ujú. Y entonces, pues lo que es cierto es que luego a partir de junio, aunque va a seguir en Aries, pero se va a compensar mucho porque Júpiter hará un trígono desde el signo de Leo. Leo. Júpiter a principios de junio Sí, entra sí. en Leo. Entonces Ujú. los Aries de la primera mitad, insisto, lo van a tener un poco duro de mediados de febrero a principios de junio. Luego el resto del año pues, va a ser más normal, digamos, más equilibrado y tal. Y la segunda mitad esa va a estar bastante tranquila. La segunda mitad de Aries hay Aries. que recomendarles, sobre todo en la primera mitad del año, que no se sobreestimen demasiado, que no tengan que procuren ser prácticos y tal. Luego, la segunda mitad del año, Júpiter va a ir recorriendo el signo de Leo y uno tras otro irá beneficiando bastante a los nativos de Aries. Muy Con lo bien. cual, ya digo, lo más duro donde se les va a exigir más, sobre todo se van a sentir muy exigidos, va a ser los nativos de la primera mitad de Aries, es decir, nacidos hasta el 5 de abril, del 20 de marzo al 5 de abril aproximadamente. Esos durante los meses que van de mediados de febrero a principios de junio van a sentirse muy exigidos. El resto del año, bueno, un poco más normal, Más digamos. sueltecitos. Y Muy la bien. segunda mitad de Aries, los nacidos entre el 5 y el 20 de abril, esos van a tener un año francamente tranquilo, incluso buenecillo, ¿eh? Sobre Muy bien. todo durante la segunda mitad del año va a estar bastante, se van a sentir bastante optimistas, bastante vitales Bien, bien. y todo esto. Bueno, pues los Aries, enhorabuena, Sí, porque luego se me ha olvidado comentar a Marte. ujú, Marte ahora les tiene un poco estresados a los Aries, quizá porque desde Capricornio hace una especie de cuadratura, pero vamos, en cosa de unos días, pues se va a pasar ya, bueno, es el lunes o el martes que viene, se va a pasar ya a Acuario, y él lo ujú. que va a hacer es darle bastante energía y dinamismo a Aries, Ah, muy que le bien, gusta mucho la actividad en general, es un signo muy activo. muy Y bien. luego, pues bueno, pasará algún mes, por ejemplo, Mercurio también, ¿no? Les va desde a el tocar 10 un de poco. abril al 18 de mayo pasa por el propio signo de, de Muy bien. Aries y ahí se puede estresar un poco. Ahí puede ser quizá la peor época para los de la primera mitad de Aries, ya digo, se les va a juntar con lo que he dicho de Saturno y tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, de todo se sale. Si no, que se lo pregunten a los mutables que llevan 2 años y medio y ahí Sí, están. Que esos bastante. en general van a mejorar, los signos mutables, Muy bien. o sea, Bueno, pues Géminis, vamos, Virgo, Sagitario y Piscis, esos van a mejorar este año. vamos con Tauro. Sí, Tauro, bueno, se queda muy al margen de la influencia de Saturno. Le centró mucho mientras estuvo en Piscis y bueno, ahora lo que tiene es que hasta principios de junio, Tauro, los de la segunda mitad más bien, van a seguir muy sociables con, con una situación favorable para las actividades intelectuales de todo tipo Ujú. y bien, relativamente optimistas y tal. La mayor parte del signo va a estar muy tranquilo este año. Quizá Muy la bien. fase de mayor estrés, perdona que miro por aquí, sí, desde finales de mayo hasta finales de junio van a estar un poco estresados, ¿eh? Pues yo qué sé, gente que se le acaba el contrato o que recién empiezan un nuevo trabajo. Se pueden juntar ahí tareas bastante Sí, no variadas. son fechas
o bien coges un contrato nuevo, o bien se ha acabado el colegio de los chiquillos y tienes que buscarte la Sí, vida. o te coinciden Eso, obras en casa, tal. O sea, el mes exacto. de junio, sobre todo, desde finales de mayo hasta Complicado. finales de junio, Bueno, pueden andar un poco estresados, demasiado atareados. Tienen que bueno. tener un poco de paciencia y no ponerse demasiado, no estresarse demasiado. Que, claro, Tauro es un signo que le gusta estar tranquilo, pues durante, ya digo, de Pero en general, mediados, Tauro es finales que de mayo llevan, a los Tauros finales de llevan un par junio. de años que están bien, ¿eh? Sí, llevan una racha bastante buena los Bueno, Tauros, sí. sí, no, no han tenido grandes problemas. Y Bueno, quitando pues ese mes, ese periodo, pues van a tener el conjunto del año va a estar bastante tranquilo, la verdad. muy bien, pues bien. Me alegro porque hay un montón de Tauros que nos siguen, ¿sabes? Sí, luego, por ejemplo, el mes de octubre, pero para entonces ni se acordarán de lo que estoy diciendo ahora, claro. Para el mes de octubre y gran parte de noviembre también se les pone Marte en cuadratura, puede ser otro periodo de un cierto estrés, de exceso de tareas y tal. Pero bueno, Ya, bueno, pero ellos nos han pedido lo del monográfico. Nosotros con nuestras lunaciones, pues vamos a ir un poco, esto de todas formas es más general y a lo mejor no os acordáis, pero bueno, como no tiene tiempo, durante todo el bueno, año tenéis el tiempo mes de para... enero en general es una buena época Sí, para planificarte las cosas que no hayas planificado, claro, para ya. el resto del año, o por lo menos para la primera mitad del año, ¿no? De Ujú. estar bien organizado, que te pillen las cosas preparadas, ¿no? Claro, pero todo lo, o sea, tenéis que tener en cuenta que de verdad lo importante es que ya vais conociendo vuestras cartas y entonces es por dónde van, dónde tienes el sol, cuál es tu ascendente. Entonces, Sergio os va diciendo los planetas por dónde van pasando y tú ya tienes que aprenderlo y saber. Un Saturno en casa 3 pues es un rollo. Un Saturno en casa 9 pues otro rollo. Pero No, siempre hay un Saturno, rollo de claro, va Saturno. variando, Saturno siempre fastidia por Claro, algún lado, como donde aquel esté que dice. Saturno te va a tocar las narices, de alguna manera, te va a obligar a algo. Entonces tú con tu carta dices, uy, Saturno, qué malón eres. Este Saturno, Saturno, bueno, vamos a ver, si te esfuerzas, ujú, Saturno te dará logros considerables en su mayor parte. ujú, Tienen que ser logros merecidos siempre. El esfuerzo ujú. merece la pena. Merece la pena cuidarse, merece la pena esforzarse y cosas así en la vida, claro, lógicamente. No, no, que si te esfuerzas, yo ya probé unas oposiciones con Saturno, ¿eh? Hay Claro, cáncer, además, sí, Saturno sí. cáncer. Y entonces sí, porque tenía que estar, trabajaba en la radio hasta las 2 de la mañana, llegaba a mi casa a las 3:30 y al día siguiente a las 11 tenía que ir a una academia para estudiar. Bueno, y con tres chiquillos pequeños porque fui madre vieja, ¿no? Y entonces una vida un poco Tiene su importancia, sí. tiene su importancia, pero aprobé. O sea que bien. Bueno, pues bien, entonces los Tauro, bien, que pasen el año tranquilamente, excepto esas fechas, que de todas formas nosotros vamos a seguir haciendo las lunaciones y con las lunaciones avisaremos con tiempo cuando vengan esos periodos. Lo que pasa que como sois pesados, que queréis la de todo el año, pues ahí van la de todo el año. Ahora vamos con los Géminis, Sergio. Sí, los Géminis. eh, bueno, los Géminis es un signo mutable que había, digamos, sufrido la cuadratura de Saturno desde Piscis en los dos últimos años. Ujú, Ya todavía están un poco los de los últimos grados del signo, pues ujú, alguno que ha tenido pues incluso problemas de salud y cosas así. ujú, Todas esas pesadeces parece que se van a alejar por un tiempo y entonces pues va a estar bastante mejor, bastante normal. Y en concreto a partir de principios de junio, que entra Júpiter en Leo, ahí va a afectar a su casa 3. ujú, La casa 3 es una casa intelectual y social. Entonces, en principio, que pase Júpiter por ahí aumentará la sociabilidad, las relaciones y todo eso, pero ojo, porque para cuando llegue Júpiter ahí va a estar Saturno por su casa 11. Es decir, ujú, va a tener bastante relación social, pero en concreto a nivel de amistad, seguramente se va a centrar en los amigos de toda la vida, como aquel que dice, pero no va a estar muy abierto a nuevos amigos. Sociabilidad sí, a nivel de vecinos, de familiares ujú. y tal, sí, o de compañeros de trabajo y tal.
Favorecerá bastante la actividad intelectual para Claro, Géminis ¿no? este año. Y las reuniones de íntimos, ¿no? Claro. Bien, no está mal, de vez en cuando viene eso. Sobre Mm. todo a ciertas edades gustan más, sinceramente. Bueno, pues bien, no está, me alegro mucho por los Géminis porque si son de los que han estado en los últimos 2 años ahí bastante machacados, pero bueno, ¿ves? Todo cambia. Bueno, vamos con los cáncer. Los Excepto cáncer, en vamos estos a ver, momentos, Sergio. los de la primera mitad van a empezar a sentir el peso de Saturno. Saturno en cuadratura desde Mm. la primera mitad de Aries. Y entonces, pues, va a ser una racha larga donde este año por lo pronto va a afectar a los de la primera mitad. Entonces, pues, sobre todo yo creo que puede perjudicar un poco a su imagen pública y a su actividad, digamos, mundana, a su actividad pública, pues probablemente se vean obligados a recogerse un poco. Y luego también es que le va a coincidir con que Júpiter, a partir de primeros de Junio, junio, julio. pues claro, les abandona, ¿eh? Se va a pasar Ah. Júpiter al signo de Leo y entonces, pues bueno, se van a tener que ir organizando y poniéndose las pilas, porque llevan un año muy bueno y no, y seguirá, ¿eh? La mayor parte de los nativos de Cáncer hasta principios de junio así seguirán bastante bien, sobre todo los de la segunda mitad, claro. Si no, el Júpiter en Leo a la mayoría no les viene mal, porque, hombre, No, a depende, Cáncer, por ejemplo, el que pase Júpiter a Leo a nivel económico les puede beneficiar. por eso Que te pueden digo. solucionar algunos problemas, llegar a nuevas Ajá. oportunidades de negocios y tal. Claro que sí. Es que, vamos, pocos he visto yo, pero bueno, lo de hoy, que te lo he contado antes, o sea, de verdad que me he quedado flipada, porque eso que dices, ah, Júpiter en Cáncer es el año de tu vida, es el año de tu vida. Uf, pero Y me eso... entero que un señor de mi edad, que nació un día antes que yo, se ha muerto. Y Claro, yo pero es que me hay he que tener en cuenta que cagado. hablamos muy en general, ¿eh? Aquí hasta que no ves tu propia carta Claro, natal claro. Pero no hay que tomárselo es que muy... la única diferencia que pueda tener, que es bastante, desde luego, es el señor es el ascendente o Bueno, la pueden ser luna. bastantes cosas. Tendrás, Claro, si pueden ha ser nacido un bastantes día o cosas, dos pero antes que por tú, un día le ha tocado a él y no me ha tocado a mí. O sea, claro. que te quiero decir que viéndolo como tú lo ves, Bueno, la positivamente. cuestión es que los de la primera mitad de Cáncer, resumiendo un poco, van a empezar a tener dificultades, problemas y tendrán que, sobre todo, organizarse y disciplinarse. Ujú. Y la segunda mitad de Cáncer va a estar bastante bien realmente. Quizá un poco menos vitales, un poco menos sociables y tal, pero por ejemplo a nivel material sí les puede venir una buena racha, ¿eh? Ah, muy bien. Un poco, un Pero poco vamos, variable la cosa. que bien, por ahora bien, y los de los primeros grados, pues oye, el Saturno lo hemos pasado todos y aquí estamos. Y los Sí, del es que esos son Saturno, rachas que te llegan. claro, en cuadratura, pues ya se verá cada uno en su carta. Pero vamos, que son para los de los primeros grados un poco reguleros. ¿No, Sergio? Sí, sí. Bueno, pues vamos con los Leo. Los Leo, pues hombre, en los últimos tiempos andaban un poco recogiditos. Ahora pues les va a partir de junio, ¿eh? De momento van a estar bastante tranquilos, pero a partir de junio, de primeros de junio, les entra Júpiter en Leo y ahí y va a estar ahí pues hasta mediados de junio del año que viene. Muy bien. Y, y entonces, pues el efecto de Júpiter es por un lado de aumentar el optimismo, la autoestima, la vitalidad también, y en general una percepción de la realidad pues más clara, ¿eh? Más clara y a la vez optimista, ¿no? O sea, en general trae buena suerte, porque positiviza mucho a todo, al individuo, ¿no? Propio enfoque que tiene el individuo. Entonces, ya digo, a partir de primeros de junio van a Ujú. mejorar muchísimo. Les va a dar Qué la bien, impresión de que les va todo muy bien, ¿eh? qué bien. A Bien, nivel de bien. ideas, por ejemplo, con Saturno en Aries quizás estén un poco más rígidos que hasta ahora,
pero, pero bien, bien porque van a estar también un poco más disciplinados y más responsables y tal, pero sobre todo la fase expansiva, ya digo, va a empezar Sí, sí, también a puede ser una principios época de que junio empiecen y va a a, durarles un año, ¿eh? exacto, que empiecen a tener otro hobby que les llene la vida, no sé, son momentos que si tienen tiempo, Hombre, pues para apuestas fuertes de la vida, como puede ser eh, iniciar un negocio, casarse, comprar una casa, todo eso, lo ideal es que se esperen un poco a principios de junio aproximadamente. muy bien, buen mensaje, buen mensaje. Bueno, pues me alegro también por los Leo, porque también son otros de los que tampoco empiezan ahora, como aquel que dice, a reviscolar ellos, los Leo. Bueno, pues vamos con los Virgo, Sergio. Los Virgo, vamos a ver, se habían librado ya la mayor parte de ellos ya se habían librado de la oposición de Saturno, que les había vuelto un poco gris las relaciones, sobre todo con los amigos más íntimos y tal. Y, y bueno, justo los últimos meses estaban muy sociables y tal, ahora van a estar pues, más centrados simplemente. Ese Saturno que todavía está afectando a los últimos grados del signo, parece que ya se va de Piscis, ¿eh? Y entonces a nivel social pues ya desaparecen por fin que de manera gradual han ido desapareciendo, las presiones. Y por lo Y demás no, pues un año o te muy tranquilo. acostumbras, Sergio, o te acostumbras a Saturno, ¿no? Dices, Claro. ¿cómo va a Hombre, pasar? durante el mes de marzo, por ejemplo, pueden estar un poco, les va a pasar Marte por oposición al signo de Virgo. En el mes de marzo tienen que procurar no discutir, no rivalizar más de lo sensato, y no querellarse con la gente, no entrar en broncas Sí, ni sí. en discusiones fuertes, digamos. Eso durante el mes de marzo, pero por lo demás el resto del año va a estar muy bien, muy tranquilo para Virgo. Bueno, pues Virgo, cuidadito el mes de marzo, control, control y no os pongáis chulitos. En fin, pues oye, es un buen aviso y con tiempo, o sea, que se lo apunten en agenda. Bueno, pues vamos con los Libra. Los Libra, pues bueno, los de la primera mitad, a partir de mediados de febrero, van a tener un año duro. Duro porque se les va a poner Saturno enfrente y entonces pues les van a aplaudir poco. Los asociados pues no va a poder contar mucho con ellos. Incluso se puede encontrar con actitudes negativas de amigos relativamente íntimos. No le conviene iniciar, por los de la primera mitad estoy diciendo, ¿eh? No les conviene iniciar actividades, digamos, que impliquen riesgos de alguna manera. Vamos, riesgos no me refiero solo físicos, sino pues económicos y cosas de estas porque puede haber un pequeño toque de mala suerte. Para los nacidos entre el 22, me parece que es de septiembre, y el 7 o así de De octubre, octubre. estos van a tener que intenten no contar demasiado con los asociados, Ah, muy ¿eh? bien. Bueno, Intenten pues valerse también un poco por sí agenda. mismos De todas porque se formas, puede. ahora también están sufriendo los Libra, los de los últimos grados, el Marte, ¿no? Sí, la cuadratura de Marte les está estresando un poco, no les está facilitando, digamos, el sueño a nivel de salud, pues una cuadratura de Marte, pues para el que tenga sea un poco propenso, le puede producir, yo qué sé, ardores de estómago, alteraciones del sueño, cosas así. Ya vi en tu caso lo del ojo, Sí, yo soy de finales de finales de de Libra, Libra. sí, tengo un problema macular, también muy propio de la edad, pero bueno, Bueno, si bueno, son cosas propias de la edad, pues ¿qué le vamos a hacer? pues, ¿qué le vamos a hacer? Que por cierto, de la edad, te voy a pasar la carta esta de la señora que ha fallecido hace 2 días con 107 años. Se le he Ah, sí, pedido al sí. hijo.
porque debe ser para analizarla, ¿eh? Sí, Pero de hecho ciento este lunes siete, en ¿eh? el curso de astrología médica Por hipocrática eso. vamos a ver casos de longevidad, vamos a ver Sí, pues los te la 10 o pasaré porque 12. debe ser interesante y creo Vamos que a ver es los Libra. 10 o 12 casos de récord de longevidad, Mm, históricos, que qué están registrados, interesante. claro. Qué bien, qué bien. Pues bueno, pues bien. Bueno, y esto que estoy diciendo del Libra es un poco durillo, es para la primera mitad. La segunda mitad va a estar bastante bien. Ujú. A partir de principios de junio, de hecho, Júpiter les entra en su casa 11. Ah, es La verdad. casa 11 denomina el gozo de Júpiter. Y Ujú, entonces ahí van a estar muy, muy anfitriones con los amigos, van a estar a nivel de proyectos, de planes con amigos, con grupos y muy tal, van bien. a estar muy expansivos. Sí, sí, para la segunda mitad les puede ir bastante bien, Ujú, sobre todo la segunda mitad del año. La segunda mitad del año para la segunda mitad del Libra ujú. les puede ir francamente bien. Ah, pues estupendo. Pues Y no, y a partir de junio, por ejemplo, los de la primera mitad del Libra, pues verán en parte compensada esa mala racha que estoy diciendo, en que parte, empezarán a mejorar, ¿no? o a desempeorar un A poco, sí. desempeorar. A mí me gusta más esa palabra, desempeorar. Entonces van a tener que tener un Bueno, poco de paciencia, ya digo, desde la primera mitad del Libra, desde mediados de febrero hasta por lo menos la primera mitad de junio. ujú, Van a tener que tener tarea y no claro, descuidarse ni cometer riesgos, ya digo. muy bien. Pues ya lo sabes. Bueno, pues vamos con Escorpio, que por ahora están bien los que yo conozco. Escorpio lleva una racha estupenda, la verdad. Este último año, pues, pues ha estado, sobre todo los de finales de Escorpio, Mm, pues Saturno les hacía un trígono, con lo mm, cual tenían ahí un buen nivel de control, digamos. Y Júpiter les hacía un trígono desde Cáncer. Y bueno, a partir de ahora entra en una racha que no se van a encontrar las cosas muy hechas tampoco. O Bueno, sea bueno. que, pero vamos, estarán tranquilos. Está bien. Deben intentar procurar, por ejemplo, vamos a ver, la primera mitad de Escorpio, Saturno le va a pillar en su casa sexta y pueden encontrar un poco de dificultades a nivel laboral o tener exceso de tareas también, ¿eh? Total, y Júpiter desde Leo, a partir de junio, deben tener cuidado porque Júpiter les hace una cuadratura y cuando Júpiter se pone disonante, eh, aumenta un poco la soberbia, el optimismo poco realista, Ujú, la sobreestimación un poco absurda a veces. Entonces, sí. Escorpio no es que Eso. vaya a pasar una mala racha, pero deben de mantener un perfil más bajo del que estaban manteniendo A últimamente, eso partir sí. del verano, ¿no? Sí, sobre todo a partir de principios de junio, Ujú. sí, que procuren moderarse un poco. No les va Con a las pasar nada, lunaciones, no van con a las encontrar lunaciones. especiales dificultades, Mm. pero es que llevaban una racha muy buena y entonces, pues, claro, las rachas buenas no son eternas, No ¿no? todo va a ser fácil, ¿no? Claro. Bueno, pues bien, de todas formas, es que la vida es así, es que es un año duro Claro, y regular, es son que la vida es ciclos, son así, fluctuaciones claro. continuamente. Y es lo bonito de la vida también, ¿no? El que vaya Mm. variando la película un poco, ¿no? Pues Pero está no. bien, está bien. Hombre, para nuestra edad, fenomenal, ¿eh? Mm, Por lo que hemos vivido, por lo que hemos aprendido y lo que todavía tenemos esa capacidad neuronal de aprender, ¿eh? Y eso es mm. por el momento. Bueno, pues bien, entonces Escorpio, solo eso, que perfil bajo, que no se pongan chulitos, que Y por Júpiter lo está demás, bien. normal, un Por año lo demás, bastante normal. bien. Y tachán, vamos con los Sagitario, Los mis queridos Sagitarios, estos sí que van a Sagitario. mejorar después de un par de años que llevaban pues muy, muy flojos, muy malos de ánimo y de todo. Pues por fin se les van a poner a los de la primera mitad, se les va a poner el Saturno en trígono, con lo cual Ujú, les van a encontrar más fácil lo de abordar las tareas y todo eso, se van a tomar con mayor campechanía, ¿no? ujú. Y Júpiter a partir de principios de junio que entra en Leo les va a dar una energía muy positiva, Qué un bien. mayor optimismo Ujú, y, y una visión más clara de las circunstancias que puede favorecer muchas cosas. qué bien, qué bien. Para iniciativas, digamos que esto lo he dicho ya para algunos signos.
que supongan un riesgo, una inversión, etcétera, lo ideal es a partir, para los Sagitario, a partir de principios de junio. Muy bien. Ujú. Pues fenomenal. Yo, porque yo tengo muchos amigos Sagitario y todos han tenido una pega, pero todos, ¿eh? Y me da alegría que ya se les vayan yendo el saco ese de Y de Saturno. manera gradual ya se han liberado muchos Sí, sí, de la sí, pesadez esta de Saturno, ¿no? sí, sí. Pero ahora Fenomenal, este pues año va a ser francamente bueno para Sagitario, sí. qué bien, me alegro un montón. Para los Bueno, Leo y los pues, Sagitarios quizás sean los signos más favorecidos este año, sí. claro, porque el trígono ese de Júpiter en Leo, Saturno en Aries, A partir de junio, ¿eh? No todo sí, el sí, año, sino a partir pero de que son junio. unas fuerzas buenas que van a hacerles buenos aspectos a sus correspondientes soles. Entonces, bien, me alegro mucho, porque de verdad que yo los Sagitario que yo conozco, madre mía, y con, quiero decir, y con alegría, porque sabes el carácter que tienen, ¿no? Que yo tengo un hijo Mm, Sagitario, además. Y, sí, y la verdad es que lo superan todo por ese carácter que tienen. Y así que a ver si ahora a todos les vaya bien. Jolín. Bueno, pues vamos con los Capricornios que tienen que estar con Capricornio tantos están muy planetas en sobrecitados Capricornio. Madre mía. últimamente porque, ya digo, hay cuatro planetas ahora mismo en Capricornio y Júpiter está en el signo de enfrente, entonces pues estarán un poco sobreexcitados. Les conviene irse relajando, irse calmando, porque a partir de, bueno, a partir de, hemos dicho, principio, no, mediados de febrero que entra Ujú. Saturno en El Aries, pues para 14, la primera mitad de Capricornio pueden venir dificultades que hacía tiempo que no tenían. es verdad. ¿Eh? En dificultades, la primera dificultad, una cierta merma de vitalidad y un cierto pesimismo, cosas así, ¿no? De todas formas, ten en cuenta que ahora se habrán levantado sus propias revoluciones solares. Ya sé, yo Claro. tampoco me fío mucho de las revoluciones solares, pero en cuanto en la casa donde les cae el sol y todo esto, siempre lo veo. Y entonces habrán cumplido años con todos esos planetas en Capricornio. O sea que la Sí, casa claro, claro. donde les caiga, madre mía, vaya caña van a tener, ¿no? Sí, están un poco ya, insisto, sobreexcitados, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Ujú. Y luego, pues hombre, por ejemplo, por decir algo bueno, pues de mediados, finales de mayo a finales de junio va a estar Marte en Trígono y van a estar muy dinámicos, Ah, muy bien. ¿eh? Pero luego, sin embargo, entre el mes de agosto, sobre todo agosto-septiembre, se les pondrá Marte enfrente otra vez y pueden entrar en demasiadas disputas, rivalidades, Vale. broncas y cosas así. Le conviene ir bajando el perfil un poco Sí. a- A los a Capricornio. Capricornio, que ya le convenía este año porque tenían a Júpiter enfrente. Sí, 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 sí. Entonces, pues le conviene bajar un poco el perfil e irse centrando, sobre todo la primera mitad. Luego ya a partir del año que viene ya irá afectando Saturno más bien a la segunda mitad del signo. Vale. Sí, a Entonces, partir del pues 22 o así de sí, diciembre van a tener que hasta irse el 10 o ajustando el así. cinturón y empezar a afrontar algunas dificultades pues que no habían contado con ellas, claro. Bueno, o sí, y se esperan. O sea bueno, pues a ver, Capricornio, lleváis 2 años fenomenal. No, no sufráis que de esta salís, que madre mía, vosotros sois los que siempre salen. O sea que vamos con los acuarios. A ver, Los Sergio. Acuario, pues todo este carrusel de planetas que están pasando por Capricornio ahora, son planetas rápidos, van a entrar en Acuario pues en breve, Ujú. ahora a mediados de enero, esta semana que viene, va a Madre entrar mía. ya Marte en Acuario, casi seguido entrará el Sol, eh, va 2 o 3 grados por detrás el Sol. Venus no sé si ya debe haber entrado seguramente o también a la No lo he vez. mirado. O sea, de repente, a partir de la semana que viene, los acuarios van a empezar a encontrar novedades de todo tipo. Son planetas rápidos, de tal manera que, por ejemplo, Marte, que es el más lento de estos rápidos, digamos, Ujú. entre mediados de enero y principios de marzo, va a recorrer su signo dándole muchísima energía.
Ujú. pero ojo porque Marte vuelve a la gente muy impaciente, muy exigente, un poco marimandona. Entonces ahora ya digo, de repente van a entrar, van a notar un subidón de energía, pero la energía sin control no sirve de nada. Esto lo digo Madre muchas mía, veces. que yo los tengo todos en casa uno, Sergio. Que me Claro, pues peleo hasta bueno, en el pues, supermercado. Me pues peleo hasta en aumentará el tu vitalidad, supermercado. tu energía, iniciativas nuevas Sí, sí, bueno. y cosas así. Una vez pasen todos los de Capricornio que me caen gordos, ya es como que empiezo a Eso no revivir. debes decirlo, que tienes que Ya, ya tratar igual no. a todos los Es que signos. como los tengo en casa 12 pues son martirizantes. Lo que pasa que como son felices en Capricornio, pues vamos, del Saturno en Capricornio yo lo pasé con fenomenal. O sea que no tuve Sí, mayor problema. Bueno, lo tuvimos el mundo con la pandemia, pero claro. a mí me vino bien. En fin, bueno, Sergio, pues bien, los Capricornio tienen que tener cuidado y marcar perfil bajo los de los primeros quincenas. Irse organizando. Sí, la primera mitad del signo, sí, La los primera mitad del signo, muy bien, nacidos hasta el 6 o así de enero. muy bien. Y ya los acuarios van a estar más o menos bien. Sí, Luego en verano Júpiter en Leo muy les... sociables. A partir del verano los acuarios muy sociables, porque entrará Júpiter en el signo opuesto y entonces es un signo de aire que ya de por sí le gustan las relaciones, un poco especial para las relaciones acuario, pero es un signo de sociabilidad, claro. O sea, a partir del verano podrá... Pero con raros, sociabilidad con raros. No es una sociabilidad normal de ir Es un al poco especial, colegio con sí. los niños y eso no. Es una sociabilidad, siempre tengo amigos raros. Pero bueno, Eso, bien, el típico acuario, así dicho un poco con sorna, es el típico, todos tenemos alguna pandilla de estas que se reúnen en el bar un día a la semana. esas cosas. Bueno, todos. Bueno, casi Imagínate, ¿no? todo. Un Sí, grupo de sí. estos que se reúnen en el bar, pues acuario nunca falta. Ya, No ya, es por el que eso. más habla, pero ese está siempre ahí Sí, con su grupo de amigos. eso es. Y, Son muy gregarios, sí. Sin profundizar, pero para momentos, bien. Bueno, pues bien, solo nos queda Piscis, que tiene que ser Piscis, feliz. Piscis, pues vamos a ver, ahora el tiempo que queda hasta principios de junio, que le pilla Júpiter en Trígono, van a estar súper bien. Y los pocos que todavía les afectaba Saturno, ya digo, dentro de un mes como mucho se les va. Mm, Y son los pocos, que son los de los últimos grados. los últimos. Entonces van a tener en general una primera mitad del año francamente buena, también Mm, para el amor, que se lo tengo yo un poco mm, descuidado, los temas amorosos. qué bien. Y lo que pasa es que los temas amorosos no me gusta mucho hablar de ellos porque siempre son cosa de dos. Entonces, si hablas de Hay un que signo que saber hablas el muy en general, contrario, hay que saber el contrario. pues los temas de amor no se ven tan Ya bueno, claros, ¿no? pero si hay amor, pues felicidad, ¿no? Ya Claro, el veremos, amor es de las cosas que más merece la pena cultivar. por eso. El amor Bueno, pues generoso, bien, digamos. ¿no? Los acuarios por fin se quitan un poco ya el saco en un par de meses. Bueno, en febrero ya se quitan el saco de Saturno. Sí, los Piscis, quieres decir, Eh, sí. Sí, sí, Pues sí. sí, ya digo, la primera mitad del año muy buena. Luego la segunda mitad del año les va a pillar Júpiter en su casa sexta. Entonces ahí Mm. pueden encontrar Un buen oportunidades trabajo. para mejorar su tema laboral. Sí, Los que no además, tengan trabajo para encontrar trabajo y los los que tengan ascendentes trabajo para Piscis, mejorar sus claro, condiciones. pero los ascendentes Piscis tendrán Saturno en casa 2. Entonces, eso es Saturno A en nivel casa 2. les puede ir bien a nivel de trabajo, a nivel económico un poco flojo, la Sí, a verdad. nivel a estar más estable, ¿no? De alguna Claro. manera. De todas Oh, formas, a qué nivel bien. mundial en general, la Ya. segunda mitad del año va a ser más tranquila. Eso, Por eso lo ejemplo, vamos a hablar con el ahora, tema de la Sergio. bolsa y todo eso, ahora la primera mitad del año puede haber fluctuaciones, sorpresas, acciones que iban muy bien que empiecen a empeorar y al revés. Ya, Y ya. puede haber Porque sorpresas, fíjate lo pero de las... Repsol, ¿eh? Lo de Sí, Repsol que lo dijiste tú. sí. Bueno, justo me parece que fue ayer o antes de ayer, pegó un bajón considerable. Pero Ya, pero eso ahora hay es que aprovechar para para comprar. comprar.
muy bien. El porque se habrá chocolate, barata un poco. Repsol tiene el sol muy a finales de Escorpio, ajá. entonces según avance la primavera, Ujú. eh, que Júpiter Para ahora el está trígono. retrógrado, cuando empiece a Ujú. marchar hacia adelante, pues seguro que sube mucho de cotización. Ah, muy Pero si bien, baja ahora, no nos asustemos, aprovechemos para comprar muy con bien. prudencia. Yo siempre digo que no se invierta todo de golpe, porque eso es Ujú. jugarte a cara, las cosas a cara o cruz, eso en bolsa no se hace Ujú. nunca, jamás. Siempre tiene que ser en pequeñas partes de manera gradual, siempre. Muy bien. Bueno, pues es un buen consejo. Del Madrid no te voy a hablar. Pues Del no sé, Madrid yo no te creo que voy no a han hecho hablar. bien en... Estoy dando ahora un mini curso de astrología deportiva Deportiva. y el otro día lo dije, digo, bueno, lo de el Real Madrid, claro, o sea, perder por un gol contra el primer clasificado y ir el segundo, no es para a estas alturas de la temporada, no es para echar a Ya, ningún jugador. Y no sé si había otro tipo de ya, condicionantes pero lo por del ahí. Albacete, Y por digo, favor. y lo gordo es que Arbeloa, que es el que le ha sustituido, le pasaba a Marte por encima de su sol justo ayer o el otro día. Y entonces, pues digo, veremos a ver el partido así en general, y resulta que van y pierden contra el Albacete. O sea que a Arbeloa se le ha debido de quedar una cara así, nada más estrenarse, Ay, perder pobre contra hombre. un segunda división, pues imagínate. Y luego va, mójate un poco. ¿Cómo ves la guerra? ¿Cómo ves Uf, el tema? ¿Cómo no? pues mira, En tus meditaciones, en tus meditaciones. yo tengo una ¿Cómo cierta ves? fe, a ver, con el trígono que se va a formar, más bien a partir de junio, ¿eh? Pudiera ser antes, ojalá fuera antes, pero a partir de junio que van a formar un trígono entre Júpiter y Saturno, yo creo que aunque sea por aburrimiento, tiene que terminar, la verdad, porque es que es una cosa, justo Rusia ya tiene, casi desde el principio, tiene ocupada la zona que quería tener ocupada, Desgracia. es la zona esta rusoparlante, digamos. Así. Ucrania. Y Ucrania es que va a tener el país todo roto. Y es Y una dicen guerra que no conviene que con alimentar un montón de demasiado. corrupción, dicen también. Claro, y bueno, deberían también de, no sé, a lo mejor me odian si me escuchan, pero deberían considerar que durante de siempre, o sea, hasta no sé si mediados de los 60 el Donbass pertenecía a Rusia realmente. Y Crimea, no sé si desde los años 50 o algo así. Entonces, y la población que hay es que es muy prorrusa, ha habido una guerra civil, entonces quizá deberían de conformarse. Yo creo que Rusia no quiere invadir toda Ucrania, pero ni de broma. Ya, pero no es Pero lo de claro, Ucrania, es que tenemos unos frentes, está lo de Groenlandia, que fíjate cómo va, lo de bueno, Venezuela, que ese es fíjate el... cómo va, las amenazas a México, las amenazas a Ojo Panamá, con el tema de Groenlandia, bueno, con las bravatas de del señor Trump. Trump, porque resulta que me parece que es, sí, a finales de año más bien, en otoño, se van a poner Júpiter y Marte, se van a poner encima del Marte natal, del belicoso Marte natal de Ujú. Trump, que es que lo tienen en el propio ascendente. Entonces, la conjunción está súper bestial. Entonces, en otoño lo mismo nos da una sorpresa y abre un nuevo frente de guerra. Madre mía. Entonces, Ya, quiera pero Dios que me equivoque, ¿eh? tú Pero el muchas peligro veces has de que hablado de que la economía española va bien. ¿Todos estos rollos, tú crees que va a afectar a la economía española? pues no lo sé. En España tenemos nuestros propios problemas. No es que no haya corrupción, no es que no haya problemas más o menos estructurales, pero si quieres, milagrosamente llevamos, sobre todo en los dos últimos años, Ujú, casi bien, ¿eh? Casi bien. O sea, claro, súper bien, ujú, eso ocurre pocas veces. Vamos casi bien y yo creo que, hombre, que si aguantamos un poco las inestabilidades de esta primera mitad del año, la segunda mitad puede ir bastante bien para España y para Europa en general, ¿eh? a Ya ver. digo, lo único que me da miedo es en noviembre, diciembre, por ahí, que el señor Trump le dé una pájara de esta, pues claro, tanto amenazará a estos y a los otros,
pues es que al final se le va a disparar algo. Ya, no, pero es de verdad que yo lo veo y digo, ¿cómo pueden haber los americanos que son tan listos en las películas? ¿Cómo puede ser Hombre, que en la hayan anterior votado a ese ser legislatura humano? que estuvo Trump ya nos dio señales de que era un tipo un poco bocazas y tal, pero en esta está desatado el tío. Y que me parece, de Yo no sé, verdad, lo de Venezuela, claro, por un lado, para algunos venezolanos, o sea, que hay como 10 millones, emigrados de Venezuela, sí, sí. pues para muchos seguramente es una alegría, pero claro, resulta que está ahora haciendo tratos con la señorita Delcy y todo esto, o sea, el gobierno es el mismo. Con Ya, lo cual pero no sé qué bueno, clase de jugada es A lo esa. mejor Delcy ya tenía ganas de quitarse de encima a Maduro, porque Delcy Pues por lo lo menos había mismo, estudiado, pues los ¿entiendes? políticos son la repera, ¿eh? Por eso te digo que a lo mejor la que ha pactado ha sido ella con, llévate a este y tú no te preocupes que haremos business nosotros. Es Claro, y que luego, ya nos ojo, que esto ya, enteraremos ya lo he dicho otras veces, que Estados como en Unidos, Watergate, ¿no? Algún mucho día del lo petróleo sabremos. que nos vende es usurpado, ¿eh? Porque fíjate, los 500 petroleros estos millones de, incautados se quedan 500 con el millones, petróleo y con el petrolero. pero ya se ha llevado 500 millones el tío. Es que es Bueno, muy y lo fuerte. de tirarle misiles a las lanchas, a las Y narcolanchas. hoy ha habido una súper manifestación en Cuba poniendo a los americanos verdes. Bueno, y están teniendo disturbios, en Estados Van a Unidos, tener, pero van a gordos, tener. en un Por país eso que te ya digo lleva. que tal como está el mundo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una valla de España para que no Pero pase es que, es nadie? que Estados Unidos hay mucha división interna desde hace varias legislaturas, ¿eh? O sea, lleva una racha que veremos, ¿eh? Madre Mucho, mía, de incluso verdad. enfrentamiento O entre sea, estados y cosas por así. mucho que queramos, ¿vale? Porque eres positivo, tal y cual, tú tienes tu carta natal, luego lo que pase en el mundo pues te afectará, pero si tienes carta natal, igual tú te salvas y otros no. Pero que te quiero Ah, decir que es complicado que todos estos movimientos no nos lleguen a afectar. Es que yo estoy segura que nos van a subir el gas, nos van a subir el petróleo, luego encima lo de Mercosur, lo de la... El petróleo acabará subiendo con todas estas Claro, cosas claro. y eso en general a las petroleras les va bien. Por eso estoy diciendo que Repsol todavía tiene que subir Por mucho, ¿eh? eso te lo digo, si además ya Sí, hace sí. 2 o 3 lunaciones Sí. ya lo dijiste. No, y ha mejorado mucho, con respecto al año pasado que estaba por los 13 euros la acción o así, ahora está como a 10 casi 16 Sí, sí, está subido, ha subido. y subirá Bueno, más, pues ¿eh? bueno, el año en general, ¿cómo lo podías definir? ¿El año Pues cómo va a ser? salvando los peligros estos de las bravatas del presidente del país más poderoso del mundo, pues salvando eso yo lo veo bastante bien, ya digo, tengo esperanzas de que la guerra de Ucrania se acabe, de que en Venezuela se centren un poco con lo que sea, que tengan, que mejoren un poco económicamente, pues llevan años muy malos, ¿no? Claro, pero lleva muy mal, ¿por qué? Porque dejaron ahí a morir toda la industria que tenían y no tenían a nadie que supiera llevar ¿No? Y los bueno, y esto, aparatos. vamos a ver, yo los regímenes así, digamos, comunistas no me gustan nada, pero en Cuba están muy mal, también por el bloqueo estadounidense, que Claro, llevan años y los años y años y embargos. años. Ya. Entonces, Pero una vamos, cosa es no una sé. cosa y otra cosa es otra. Lo importante es que la gente esté tranquila, que vaya tranquila por la calle, que no hayan esas cosas de como en Sobre todo que Silicon haya Valley. mucha paz. Que haya mucha Claro, paz, que lo de la Trump paz. se quede en Es bravatas, ojalá. patético, porque ves a la Delcy ahí tan amiguita de Trump, a la otra regalándole el premio Nobel. Es que es patético, de verdad. A Es mí que me parece un poco circense, la verdad. es un poco circo, esto es de telenovela, pero bueno. Bueno, vamos a desearos a todos un gran 2026, sálvese quien pueda, es decir, de alguna Que manera sea lo mejor llevárselo, posible, claro. seguir pasando el año pues procurando con perfil bajo, que a ti te gusta, sobre todo hay algunos signos que tienen que hacerlo, los cardinales, y no sé, disfrutar de la vida lo mejor que podáis y hacer ejercicio y comer bien, que es lo que Los dicen todos. mejores deseos para todos.
Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu Venga. trabajo y ya os avisaremos cuando sea el próximo coloquio, que la verdad que estamos súper, súper contentos de cómo ha ido y porque este programa es un poco para la gente que no sabe demasiada astrología, pero que poco a poco se están interesando, más que nada por ellos mismos, para usarlos en la vida cotidiana, nada más. Difícil encontrar buen astrólogo, eso os aviso, pero si queréis, si queréis mandar un mensaje y yo, depende de la ciudad donde estáis, os puedo recomendar. En fin, un beso muy grande, feliz año a todos y de verdad que muchísimas gracias por las visualizaciones del vídeo de las lunaciones y del coloquio. Ah, y a los que nos ven, que se suscriban, que es Es verdad. apretar un botoncito y no cuesta nada. Claro, os suscribís y también os podéis apuntar en la página de la actualidad según la astrología, que ahí de verdad que aprendéis un montón de cosas. Ha habido un post de lo de Julio Iglesias que ha recibido 80 Sí, sí, contestaciones, sí. es decir, cada uno poniendo lo que Sí, siente, argumentando sus cosas, argumentándolo un tema muy astrológicamente, polémico, ¿eh? claro. Ha estado fenomenal. Entonces, es importante y se aprende mucho, pues cuando tenés un ratito, ah, mira, voy a ver lo que hay en la página. Uy, esta luna mal aspectada, tal. Y vamos aprendiendo todos. Muy Pues bien. gracias, Sergio, de verdad. Venga, igualmente. Un beso muy grande a Y muy todos y feliz gracias año por todo. para Chao, todos. chao. Chao.